Bien, ¿qué tan bien anda la economía mexicana respecto al resto del mundo y respecto a nosotros como ciudadanos mexicanos, en un entorno donde nos damos cuenta que el crecimiento no va a ser tan positivo como esperábamos para el 2015, con un gobierno que inclusive tiene que ajustar su presupuesto y que ya también el secretario de Hacienda avisó, declaró que para el 2016 va a haber un ajuste también seguramente en el presupuesto del gobierno federal. Vamos a platicar respecto a estos temas con Félix Pony. Él es director general de análisis de HR Ratings, una empresa mexicana calificadora, y también, por supuesto, con nuestro amigo ya parte del staff de aquí de Estrategia de Negocios, Rafael Ramírez de Alba. Él es director del entorno económico, de análisis y entorno económico del IPADE, del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Gracias a los dos por estar con nosotros en Estrategia de Negocios. Gracias, Efren. Muchas gracias, Efren. Gracias por la invitación. ¿Cómo ven ustedes? 2015-2016, ¿buen año para México o sigue siendo 2015 un año lento para nuestro país? Yo creo que van a ser los 2 años lentos, por supuesto, o por lo menos 2015 va a ser lento, especialmente lento en comparación a las expectativas previas que han tenido de crecimientos muy fuertes de 3, casi 4% sí, en algunos casos. Claro. Nosotros vemos apenas si puede lograr un crecimiento de 3%. Estaríamos muy bien. Es que hay que tomar en consideración de que el crecimiento de México ya por muchos años ha sido por debajo de 3%, como 2.5%. Hay problemas o debilidades estructurales muy importantes en la economía de hace varios años, y ahora con todo lo que está pasando con el petróleo y con menos crecimiento en Estados Unidos, pues lo hace más complicado, pero sí pensamos que vamos a ser mejor este año que el año pasado, y el año pasado fue afortunadamente mejor que el año anterior, que fue bastante flojo. Sí, es muy cierto lo que dice Félix, pero no alcanza ni el 3% para crear los empleos suficientes que alimenten a este país, ¿no? O sea, la pobreza sigue siendo rampante, inquietante y peligrosa, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, México es un país que debería estar creciendo fácilmente a ritmos de 5 o 6% al año. Como tú sabes, Efren, el crecimiento económico se obtiene pues, básicamente de 2 fuentes, ¿no? O tienes más gente trabajando o la gente es más productiva. El crecimiento en México en los últimos años, yo te diría en los últimos 20 años prácticamente, ha venido casi todo de crecimiento poblacional. Prácticamente nada de aumentos en productividad. Entonces, ese es el gran tema que sigue faltando en México. ¿Cómo le podemos hacer para aumentar la productividad? Ni productividad ni competitividad. Claro que son 2 cosas que van conectadas. Van de la mano, ¿no? Ahora, es cierto que también, ¿qué es lo que te da competitividad? Pues el tener que competir. Así decía un profesor mío de la universidad, no se puede competir no puedes ser competitivo si no compites. Y si no te enfrentas a la competencia, pues ¿para qué vas a ser más productivo también? Entonces son temas que están relacionados, ¿no? Y que tienen que ver con esa estructura oligopólica que caracteriza la economía mexicana fuera de ciertos sectores, especialmente aquellos ligados con el comercio exterior. Claro, exportaciones por eso van también, pero por otro lado, todo lo que es el crecimiento de la economía hacia adentro. Es decir, ¿se acuerdan ustedes cuando México en los 80s teníamos una gran cantidad de empresas mexicanas, ¿no? Y que trabajaban muy bien, en una economía relativamente cerrada, bastante cerrada todavía, ¿no? Hasta que llegó el presidente Miguel de la Madrid y entramos, ¿de acuerdo? Pero México trabajaba, se movía muy bien México, había empleos, había salarios. Y de buenas a primeras fueron desapareciendo todas estas empresas por la apertura de la que está hablando precisamente Rafael, con el Tratado Norteamericano de Libre Comercio y los 300 tratados que tenemos ahora con el resto del mundo. Se ha abierto la economía a tal grado que estamos más abiertos que cualquier otro país del mundo, pero no generamos suficientes empleos, ni somos competitivos, ni somos productivos como para poder levantar la economía a lo que todos decimos, 6%, 7%, deberíamos estar como China. Pero no lo estamos. ¿Por qué? Pues yo creo que México, de hecho, ha tenido problemas desde hace muchos años. Por ejemplo, la época dorada, digamos, fue los 50s, en la famosa época de desarrollo estabilizador. Claro. Pero ese ya fue poco a poco
agotándose y terminándose. Y después ya México, desde más o menos 90, 70, ha ido buscando otros modelos de crecimiento para sustituirlo. Y tuvimos la época de estatización con las presidencias de Echeverría y López Portillo y cambio, un periodo de cambio con De la Madrid. Y después ya la gran apertura, que obviamente las empresas que no pueden o que no podrían competir globalmente, como mencionas, pues sí tuvieron problemas, pero por otro lado abrió la posibilidad a un sector exportador competitivo muy importante. De hecho, el motor de crecimiento de la economía sigue siendo las exportaciones y especialmente en los años más recientes el sector automotriz, que básicamente es uno de los pilares más fuertes. Dentro de eso o afuera de eso sí hay un problema. No sé si es parte de competitividad. Yo diría también son problemas de educación que afortunadamente sí están tratando de hacer cambios, reformas educativas. Yo creo que esa es la base, es muy importante. Sin una reforma educativa importante, el país, la verdad, no tiene mucho futuro, pero con eso, pues sí, tiene que, o sí puede crecer, acelerar su crecimiento de manera importante, pero por su naturaleza una reforma educativa va a tardar tiempo y ojalá que sí se pueda implementar bien, porque como estamos viendo, sí hay mucha oposición a una buena implementación de eso. Y la reforma, por ejemplo, para aumentar la competitividad, y dar más impulso, dar más dinamismo, también es un factor importante y obviamente la reforma energética. Ahora, antes de hablar, tocaste un tema importantísimo, la reforma energética, pero la reforma educativa es una reforma que va a llegar hasta las próximas generaciones, no va a llegar, es decir, ojalá fuera, conéctese y empiece a trabajar, ¿no? Pero va a tardar 30 años, 40 años en llegar, o sea, una o dos generaciones. Y mientras los que estamos aquí, que somos 125 millones de seres humanos, ¿qué vamos a hacer para conseguir empleo, para conseguir más ingreso y para tener un poder adquisitivo que además mueva a la economía mexicana por sí misma? Dicen, no hay mucho consumo en México, pues ¿con qué dinero se consume, no? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, coincido con el tema de que la educación evidentemente es importantísima. Y además, lo que tú estás diciendo, que es algo que va a llevar tiempo, yo te diría bastante tiempo para tener efectos, pero hay cosas que podemos hacer muy rápidamente. Son cosas difíciles de hacer, pero que podrían tener un impacto muy fuerte. ¿A qué me refiero? El dinamismo mayor de las economías más importantes, más grandes, llámese Estados Unidos, inclusive China en los últimos años, ha sido la creación de nuevas empresas. Este es un tema que hemos platicado aquí contigo, Efren, la importancia del emprendedurismo, de facilitar las cosas para que se creen nuevas empresas, nuevos negocios. Esa puede ser una fuente de crecimiento importante. Y ahí tenemos el Instituto Nacional del Emprendedor. Que ayuda, pero yo creo que ligado con este tema y relacionado, pues es el tema fiscal. Yo regreso al tema fiscal. Es decir, tenemos un sistema que no incentiva ni a la legalidad, ni a la formalidad en las empresas, ni a la creación de nuevas empresas. Entonces, es momento de replantear una verdadera reforma fiscal que no solamente le cobre más a los que ya están pagando, sino que facilite el cobro de los impuestos, inclusive baje tasas y haga mucho más fácil crear empresas y pagar tus impuestos y ser formales. ¿Por qué no se hizo aquella reforma que todos esperábamos desde el comienzo de la presente administración, donde el impuesto iba a recargarse de manera fuerte sobre los impuestos indirectos, ¿sí? E iba a relajar al impuesto directo para permitir que las empresas y las personas físicas invirtieran precisamente? Claro, ¿Qué pasó? Así es. Pues mira, evidentemente habría que preguntarle al secretario de Hacienda qué es lo que estaban pensando en ese momento. Yo te puedo decir desde el punto de vista de la teoría económica, hay ciertos economistas, y no sé si las autoridades suscriban esta teoría o no, en la cual el crecimiento económico viene como resultado del gasto público y del dinamismo en el gasto público. Entonces, realmente la reforma o la mal llamada reforma fiscal, ¿en qué consistió? Un aumento enorme en el gasto público, con un aumento en impuestos para compensar de alguna manera este aumento en el gasto y no tener problemas con nuestro endeudamiento, pero que aún así creció la deuda.
Entonces, a mí me parece que se tenía la impresión, esta idea que yo creo que se equivocada, decir, lo que necesita la economía mexicana es ese dinamismo que le va a otorgar el gasto público y a través de eso vamos a tener un buen empuje y vamos a salir adelante. Y el resultado pues fue totalmente el contrario. Pero además con otro factor muy importante, muy delicado de lo que está diciendo Rafael. Si esa es la hipótesis, la clave de la estructura de la reforma fiscal que se hizo con esta administración desde el principio, quiere decir que también ellos quieren crecer rápidamente por el lado del sector público, independientemente del sector privado. Pues si esa es la idea, si esa sigue siendo la idea, ¿No es sí, yo sí peligroso? creo que es una idea equivocada y yo creo que con los anuncios que ya han hecho en términos de recortar gastos, especialmente en 2016 más que en 2015, creo que se está dando cuenta de que el problema de que el motor de crecimiento, yo creo que en todas las economías, es básicamente el sector privado y básicamente el sector público, hasta cierto punto, una parte muy importante de su trabajo es crear sistemas eficientes, una infraestructura eficiente para que pueda trabajar bien el sector privado, obviamente grabando impuestos justos, pero también fáciles de implementar. Lo que es curioso es que los problemas que estamos hablando aquí, problemas de fiscal, complicaciones del sistema fiscal, problemas de educación, y yo también diría sobreregulación, haciendo cada vez más difícil el trabajo del empresario. Que supuestamente iban a relajar las Sí, que no puede ser empresario, tiene que ser básicamente alguien que está llenando formatos y todo eso, asegurando que está cumpliendo con millones de leyes y reglamentos. Son exactamente los mismos temas que están discutiendo en Estados Unidos, que años están hablando de un supuesto flat tax, ¿no? que sistemas impositivos más sencillos y no lo hacen. No sé por qué, quizás nada más los políticos, no sé, quizás tienen miedo del cambio, pero yo creo que es una situación en la cual casi toda la gente está de acuerdo de lo que hay que hacer y yo creo que lo que hace falta a veces es la voluntad. A lo mejor tienen miedo de que si cambian de un sistema fiscal a otro, la recaudación puede bajar y con eso puede provocar problemas de déficits porque es muy difícil también reducir el gasto por los intereses creados y por las necesidades que hay. Pero en algún momento u otro hay que hacerlo. Claro, por supuesto. Y de este tema específicamente, tocó una palabra, Félix, fundamental en la economía que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Miedo. Miedo a veces se analiza desde el punto de vista social, político, pero no desde el punto de vista económico. Vamos a unos mensajes y al regresar vamos a platicar acerca del miedo en la economía. Sí, y Félix decía muy bien que puede existir un miedo, un temor por el lado del sector público de implantar ese tipo de nuevas estrategias fiscales, pero miedo hay en todos los sectores, o sea, miedo también hay en el sector privado, miedo hay en los inversionistas, miedo hay en los ahorradores, en la ciudadanía, de qué va a pasar ahora, ¿no? Está el gobierno, quiso antes de estos recortes, ajustes en presupuesto, quiso crecer más de la cuenta. Sí, me parece que intentaron tener un crecimiento, déjame usar la palabra artificial, a través del gasto público, que lo sabemos beneficia a los sectores que están más cercanos al gobierno, pero que en el fondo no tiene un efecto multiplicador sobre el resto de la economía y lo que es peor, utiliza recursos que de otra manera hubiera utilizado el sector privado para invertir o para consumir. Entonces, yo creo que iba por ese lado la apuesta y eso en lugar de crear confianza, pues lo que crea es miedo e incertidumbre de las personas, pues eso, para consumir y para invertir. Que lo estamos viendo claramente además, Así ¿no? es. Y además muchos dicen, bueno, ¿qué son estos? ¿Son niños de la escuela de Chicago o son chicos Keynes, verdad? Así es. Porque, bueno, según el señor Keynes, con su frase aquella célebre, ¿no? Cuando la época de la depresión en Estados Unidos, generes empleos haciendo agujeros, ¿no? Y la gente le decía a Keynes, bueno, pero ¿cómo haciendo agujeros? Sí, que caben agujeros para luego taparlos, pero que hay empleos, ¿no? Parecía que por ahí iba el gobierno y ahora por ahí va para el otro lado, es decir, como que quiere volverse otra vez un gobierno conservador y que el que crezca sea el sector privado, las inversiones. ¿Qué opinas al respecto? Pues yo primero diría en cuanto al miedo,
también es muy importante el miedo por parte del sector privado. Claro. Y lo que necesita es la confianza de que existe un Estado de Derecho. ¿Lo hay? Ese es el problema, que No lo hay. tiene que ser un Estado de Derecho que le da confianza al empresario, no únicamente en términos económicos, pero también en el hecho de que le va a estar tratando bien, justo, de acuerdo a la ley. Eso sí es muy importante. Es que sumas el término económico, más aparte el término burocrático, quíteme papeles, ¿verdad?, para poder invertir en México y poder hacer una nueva empresa. Pero tercero, también miedo, aunque a veces no queramos admitirlo, miedo también a los chantajes, al crimen organizado, que de alguna manera también está afectando a la empresa. Eso también existe en México. Y eso es realidad. parte de la infraestructura jurídico, de seguridad físico, que es una función primordial del gobierno, del Estado, y es lo que hay que hacer. Entonces hay miedos por todos lados. Otro lado, en lo que refiere a la teoría económica, mi opinión, yo creo que lo que nos ha enseñado todos esos últimos años es que muchas de las teorías macroeconómicas keynesianas, yo no quiero que los economistas se enojen conmigo, pero hasta cierto punto la idea de que el gasto público es el motor de crecimiento o la expansión monetaria es el motor de crecimiento, yo creo que ya está probando empíricamente que no es necesario la solución. Nada más tomamos, por ejemplo, Estados Unidos, donde sí se ha tenido un gran experimento en este momento. La recuperación después de la crisis de 2008, como sabemos, ha sido uno de los más débiles en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, en los primeros años, especialmente, tuvimos en términos de política fiscal una política fiscal exageradamente expansionista, de déficits del sector público de como 3%, llegaron varios años a 8, 9, 10%. Ahora están bajando básicamente porque hay más recaudación en positivo. Pero durante todo ese periodo de auge de gasto, no aparentemente tuvo casi ningún impacto. También, por otro lado, tiene esa expansión monetaria por parte de la Fed, el famoso QE1, QE2, QE3, etc. Sí, relajaciones para crecer la masa monetaria. Sí, ¿no? y hubo una impresión de dinero enorme. ¿Y dónde está ese dinero? Básicamente en las reservas de los bancos. ¿Qué error, no ha extendido, no ha expandido a la economía, y creo que lo mismo va a pasar con Europa. ¿Y en México? En México la conducta de la política monetaria ha sido completamente distinto. O sea que el Banco de México, en términos de la impresión de dinero, la expansión de la base monetaria, ha sido relativamente constante y relativamente de acuerdo a las necesidades de la economía. No ha tenido un afán necesariamente de estimular artificialmente la economía. Yo creo que pues que está bien. No tenemos ese peligro de trillones de dólares, por ejemplo, en manos del banco, y que quién sabe qué van a hacer con ellos. O sea, que no anda tan mal el señor Carstens y sus vicegobernadores en la aplicación de la política monetaria aquí en México. No. Con todo y No, que yo luego creo que nos critiquen el propio gobierno, yo creo que está bien, ¿verdad? Yo mandaría al señor Carstens a la Fed. A la Fed de Estados Es lo que yo haría, Bueno, francamente. ya lo mandaban al Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Le dieron un puesto haría también. bien. También ya tiene un puesto en el Fondo Monetario Sí, Internacional que se le sí, acaban de nombrar, sí. precisamente por lo eficiente que ha sido como gobernador del Banco de México, ¿no? Ahora, esto que está diciendo Félix, ¿cómo lo traduces tú? No hay un expansionismo, no hay una expansión fuerte en la parte de la base monetaria, no hay un estímulo violento a la economía mexicana, pero sí quiso con su gasto, con su inversión en el sector público, estimular la economía mexicana. Fracaso total. Sí, claro, es que son dos temas separados hasta cierto punto, hasta cierto modo, ¿no? Efectivamente, la política monetaria pues ha sido como la has descrito, pero la política fiscal ha sido sumamente expansiva, es decir, muy agresiva. Acuérdate que el déficit fiscal se está calculando ya por encima del 4%. ¿Cómo lo entregó la administración pasada?
Pues bueno, bajo, ¿no? lo entregó bajo, más bajo que esto, pero como resultado de la crisis. Es decir, después de que nosotros aprendimos nuestra lección, el déficit se controló. Aprendimos a vivir, digamos, dentro de nuestros medios. Sin embargo, con la crisis del 2008 aumentó el déficit en respuesta a la crisis con la idea de regresar a tener un balance en las finanzas públicas, y cuando llega la nueva administración replantea este acuerdo que teníamos, digamos, como sociedad de no tener déficits y de tener finanzas públicas enormes, en orden, y empieza a crecer el déficit, ¿no? Sí, realmente es un tema muy controvertido el que causa el gasto del sector público en nuestro país, pero la verdad de las cosas es que tenemos que ver un sector público más organizado, más ordenado, menos gastador, que cumpla con las políticas del Banco de México para tener, digamos, la política monetaria bien también metida en orden, para que no tengamos expansiones de la base monetaria brutales que luego puedan tener consecuencias en nuestra economía, ¿verdad? Sí, yo creo que no hemos tenido ese tipo de expansión. No hemos tenido Ha sido, afortunadamente. o sea, sí ha expandido obviamente, Claro. pero yo creo que más o menos de acuerdo a las necesidades de la economía, y para nada en comparación, por ejemplo, a Estados Unidos o lo que están haciendo en Japón y como probablemente van a estar haciendo en Europa. Como ven ustedes, el señor debe de ser republicano, no debe de ser demócrata, por la forma en la que está hablando de las políticas de la Casa Blanca y de la Fed allá en Estados Unidos. Vamos a unos mensajes y regresamos aquí con más en Estrategia de Negocios. Amigos, estamos aquí en Estrategia de Negocios transmitiendo desde el mezanín del piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, aquí en pleno Paseo de la Reforma. Ven ustedes acá arriba la cúpula de este piso de remates que es, vaya, ya no es como antes, ¿no? Como estaba en la calle de República de Uruguay, donde todo eran gritos y empujones, porque todos eran operaciones de viva voz. Ahora todo es operación de viva computadora, entonces realmente no hay más que silencio en todas las operaciones y las transacciones, ¿no? Dependemos completamente de la tecnología, de la electrónica. Y precisamente para platicar un poco sobre la tecnología y el impacto que va a tener esto en México, tuvimos la oportunidad de entrevistar al director general de la empresa Carl Zeiss, en México. Él es Miguel González. Y comentamos con él acerca de un tema que es apasionante, la parte, como comenzó Zeiss, con los microscopios, pero ahora la parte nanotecnológica, que México tiene en eso mucho en donde apoyarse. Vamos pues a esta entrevista. Miguel González es el director general de Grupo o Carl Zeiss de México, y estamos aquí en las instalaciones de Carl Zeiss de México con su director general, a quien le damos la bienvenida y gracias por invitarnos. No, buenas tardes y gracias a ustedes. Oye, estoy muy impresionado porque tuvimos la oportunidad previamente de platicar, Miguel y un servidor, sobre el tema de la microscopía, la parte micro en la que está inmersa Zeiss. Y además de esto, siglos, ¿no? O sea, desde 1800 y pico. Bueno, fue el origen. Fue el origen, ¿no? Los microscopios, ¿no? Seguramente. Los famosos microscopios. Los famosos microscopios de Zeiss. Sí, porque fueron, bueno, fue el origen. Nosotros creamos la compañía en el año 1840 y tantos y fue un catedrático de física, un experto en óptica, que diseñó uno de los microscopios para poder ver el mundo Impresionante. Empezar a ver bacterias, empezar a ver más adelante seguramente virus. ¿Y hoy en qué están inmersos ustedes con la microscopía? Ese campo pues ya ha sido sobrepasado. Hay un verdadero mundo microscópico, tanto como un mundo macroscópico. Cuando salimos a la astronomía, pues hay un mundo realmente particular, atómico y subatómico, y que se están aplicando, el conocimiento de ese mundo está permitiendo desarrollar nuevas aplicaciones en el campo de la nanotecnología. Y la nanotecnología hoy pues se aplica en muchas áreas, inclusive en la nanomedicina. Y nanotecnología se aplica en textiles, por ejemplo. En textiles, la creación de nanopartículas, la creación de tejidos, la creación de nuevos materiales a través de el diseño, a través de las partículas de esos productos, ¿no? Entonces, para entrar en ese mundo subatómico, pues
pues se precisa de instrumentos y de tecnologías que permitan a los investigadores poder entrar en ese mundo. Y Hace es ahí cinco- donde Hace estáis. 5 o 7 años la nanotecnología era como un sueño todavía, ¿no? Pensábamos que iba a llegar en 20 años y ya está aquí. Bueno, ya está, ya se está desarrollando y las aplicaciones de ese campo son altísimas, ¿no? Y de hecho, pues aquí México dispone de centros de investigación, el CIMSTAF, apoyados fuertemente por una muy fuerte inversión que el Estado está haciendo a través de los fondos de CONACYT, dentro de la aplicación de las nanopartículas, nanotecnologías para diferentes áreas de aplicación, ¿no? Así es, porque tienes nanotextiles, tienes nanomateriales para construcción Nanomateriales, nanomedicina. y nanomedicina, que es y extraordinaria, nanomedicina, ¿no? sí. Ahí lo bueno, nosotros no apoyamos ese mundo a través de las tecnologías que permiten a los profesionales poder entrar en ese mundo subatómico, ¿no? No se meten en crear No, los no, robots nosotros que limpien el colesterol, ¿no? Nosotros aportamos la tecnología para que se desarrollen de alguna manera esos productos, ¿no? Evidentemente son partículas muy pequeñas, los productores de esas partículas requieren de tener una visión y nosotros aportamos esa tecnología para que ellos puedan tener esa visión, ¿no? Como para un catéter se tiene que meter primero una sonda, una guía. Efectivamente, Ustedes son la guía para implantar, digamos, más que la guía, somos la plataforma por la cual el profesional puede entrar en ese mundo nanotecnológico, ¿no? O subatómico, ¿no? Es que En ese imagínense, sentido, imagínate mañana que nos puedan limpiar con una barredora las bueno, arterias y las venas. las aplicaciones son infinitas, creo Sí, que lo que está demostrando el ser humano es su capacidad ilimitada de desarrollo. Es cierto que para eso se precisa de tecnologías que permitan avanzar ahí. Y en nuestra meta siempre estar transgrediendo un poco esas fronteras de lo permisible, ¿no? Ir más allá, en donde prácticamente el mundo se hace más visible de lo que es. Y en ese sentido, pues tenemos tanto tecnologías que miran hacia el exterior, la astronomía, y hemos apoyado en muchos proyectos, como también todas las tecnologías que miran el mundo microscópico, ¿no? Sí, pero ya SAIS ya no es aquel microscopio No. Bueno, que ahora inclusive mismo, comprábamos. recientemente estamos como aplicando, chicos, ¿no? tenemos microscopios ópticos, fotónicos, Claro. tenemos microscopios electrónicos que permiten ya entrar a un nivel mucho más bajo en el mundo subatómico, y recientemente, hace un año, tuvimos la adquisición de una nueva tecnología que entra en el mundo aún más subatómico a través de rayos X, ¿no? Por tanto, vamos avanzando. Microscopios De rayos X. De rayos X, sí. Son, por decirlo de alguna manera, ese tomógrafo que estamos acostumbrados a ver cuando vamos a una consulta médica y nos hacen un diagnóstico. La resolución de esos tomógrafos son de milímetros para identificar o detectar algún tipo de situación patológica. Pues en este campo es la misma tecnología, pero aplicada en el mundo nanométrico. Eso es interesantísimo y quería que lo platicara sobre todo con nuestros amigos del teleauditorio, porque yo creo que es importantísimo ver que hay sectores, segmentos como este de la nanotecnología, donde México está empezando a posicionarse. Está avanzando. Como en secretito, ¿verdad? Como que no sabemos mucho qué está haciendo el gobierno, pero sabemos que desde hace años Bueno, yo creo que andaban por ahí unos muchachos con unos instintos de genios impresionantes, medio escondidos, ¿eh? No, y yo creo que además el compromiso de este gobierno, y así lo han aplicado y así lo han expresado, es incrementar el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo a través de los diferentes institutos. Pero ya para nosotros es una noticia muy buena ver cómo este gobierno también, y con toda la política, digamos, de educación y de investigación y desarrollo, están haciendo de que probablemente la inversión pública en ese desarrollo va a crecer. Y los campos de aplicación son muy buenos, y tenemos laboratorios como el CIMSTAF en Chihuahua, que trabaja en network, en redes, en otros laboratorios a nivel mundial, porque estos proyectos ya no se hacen solamente aisladamente, sino se trabajan en redes con otros laboratorios a nivel mundial para poder abordar Colaboración. Colaboración. Tiene que Y ser para colaboración eso, de todos sectores y de todo el mundo. Y para ese sistema colaborativo, como bien has dicho, pues se precisa evidentemente de un nivel tanto de capacitación humana y de tecnología que permita estar a los mismos niveles de otros laboratorios a nivel mundial y poder trabajar de manera colaborativa como se está haciendo ahora. Así es. Y ojalá pues muévase más rápido el gobierno, porque tenemos muy poco tiempo, nos urge ser cada vez más competitivos y más productivos. El sector privado lo está haciendo. Muévanse, por favor, también ustedes, para meterle más dinero a esta parte de la investigación y desarrollo, por ejemplo, en el mundo de la nano, que va a ser fundamental como otra de las grandes vocaciones que tendrá México, así como la industria automotriz. Sí, no, es un potencial enorme. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Estrategia de Gracias. Negocios. Miguel González, director general de SAIS México, aquí en Estrategia de Negocios. Muchas gracias.
Sí, porque el señor González, el director general de TSAIS, también quiso defender la parte de que México es un país muy productivo y muy competitivo. Y realmente lo podemos decir que México es un país productivo y competitivo en algunos segmentos, como en el automotriz, por ejemplo, ¿no? Probablemente también en algo de la industria maquiladora de exportación, ¿no? En algunas partes de la electrónica. Y en el cine ahora, que ya tenemos Oscar y toda la cosa, ¿no? Pero fuera de eso no estamos cantando bien las rancheras. Sin embargo, decía Miguel comentaba que la parte nanotecnológica es otra de las ramas donde fuertemente viene a competir México en los próximos años, que tenemos mucho donde trabajar y que le está invirtiendo mucho el sector público precisamente a la investigación y desarrollo, por fin investigación y desarrollo en un sector específico como es el caso de la nanotecnología. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tenemos otros segmentos, otros caminos por donde podemos empezar a investigar, a trabajar los mexicanos para ser más agresivos en el entorno internacional? Pues no soy experto ahí, pero yo creo que la alta tecnología, también la computación, también están desarrollando centros en Guadalajara. Y inclusive yo conozco mexicanos que ya están trabajando en Amazon, por ejemplo, en empresas grandes en Estados Unidos, en eso. Entonces hay talento que se está produciendo en México, obviamente. Que a veces se fuga, ¿verdad? Ese es el problema. Hay que encontrar la manera para que no se vayan, para que se queden aquí. Hay oportunidades aquí, pero que sí, que el talento, que sí está produciendo ese talento. Así es. Esto regresa un poco a lo que preguntamos al principio, el tema de la educación. Otro de los sectores que normalmente se pone como ejemplo es el de la industria aeroespacial en Querétaro, que ha tenido un impulso maravilloso. Y es más, platicando con gente de empresas como GE, Bombardier, que están localizados ahí, lo que nos dicen es que lo que les faltan son ingenieros. Tendrían la capacidad de expandir sus operaciones todavía más, pero no tienen la cantidad de mano de obra que necesitarían para poder hacerlo. Entonces regresamos al punto de la importancia de la educación. De la educación. Nuevamente, necesitamos más ingenieros, necesitamos más investigadores, necesitamos más científicos también, ¿no? Hay ingenieros, por ejemplo, automotrices, sí los hay. Inclusive México está exportando ya ingenieros automotrices de la industria automotriz a otras partes del mundo donde están atorados, ¿no? Como puede ser el caso de Brasil. Se están llevando algunos ingenieros, las plantas automotrices de aquí se están llevando a ingenieros mexicanos, pues porque no son igual de eficientes los de Brasil, ¿no? Y puede ocurrir lo mismo en China también, ¿no? Claro. Pero hay un punto muy importante, ¿no? Cuando hablamos de nanotecnología, como lo decía el director general de TSAIS, se nos abren otras fuentes de oportunidades donde podemos empezar a ser más competitivos, como es el caso de la reforma energética, en la que a lo mejor usted y yo no estamos siempre visualizando la reforma energética como debe de ser. Pensamos nada más en Pemex, pensamos nada más en petróleo, pensamos en la reforma energética al estilo de los 70s, ¿no? Con un presidente que dijo, tenemos la sartén por el mango. Aquí nadie ha dicho nada de eso, ¿no? Sino que simplemente están haciendo una reforma que a lo mejor va por un camino muy distinto al que usted y yo estamos pensando. Después de unos mensajes vamos a platicar sobre este tema que también es muy importante para nuestra economía. Y aquí desde el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores en Estrategia de Negocios, platicando con Félix Boni. Él es director general de análisis de HR Ratings, no vamos a decir porque no es HR. Es una empresa calificadora como Standard & Poor's, como Moody's, pero con la diferencia de que es 100% mexicana. Mexicana, sí. Eso, vaya, por fin, ¿no? Que nos califiquen mexicanos a los mexicanos. Sí. Eso yo creo que es muy importante. Pues ¿no? 99% mexicano. Bueno, te trajeron a un director de análisis, pero ya estás trabajando como mexicano. Ya Sí, puedes no, yo pensar soy como mexicano, sí. Así es que ya no hay ningún problema. Pero platicaba precisamente con Félix antes de que iniciáramos al aire sobre el tema de la reforma energética. Y me sorprendió, me llamó la atención porque él dice, no, la reforma energética no es necesariamente el petróleo como lo veíamos antes, ¿no? Puede ser que sea el gas natural.
Sí, obviamente la parte del petróleo sí es muy importante y también obviamente ahora con los precios en $50 o menos ya no es tan atractivo, por ejemplo, explorar en aguas profundas. Eso sí puede cambiar, pero en este momento no. Otras partes de la reforma energética también refiere a gas natural, a la explotación de gas natural, especialmente en la famosa shale gas, etcétera, pero también en el sector eléctrico. Yo creo que hay mucha modernización y apertura en términos de promover la competitividad dentro del sector eléctrico. Yo creo que una de las fuerzas más importantes que tiene México es como una plataforma de manufactura. Una parte muy importante son los insumos de esa industria y obviamente una empresa de manufactura necesita en muchos casos gas natural y también necesita electricidad a costos manejables, costeables y también con un suministro adecuado y confiable. Sí. Entonces, combinando con la ubicación que tiene México cerca de Estados Unidos, con una mano de obra a buen precio, con una mano de obra cada vez mejor calificado, aunque siempre se puede mejorar, y con un insumo de gas y de electricidad barato, competitivo, yo creo que hay un buen futuro para México, porque ahorita, por ejemplo, lo que están diciendo mucha gente es que, por ejemplo, la mano de obra en China está siendo cada vez más caro. También hay problemas de transporte, obviamente, de distancias largas y contaminación que ellos tienen, que va a ser cada vez más difícil para que operen allá en China. Yo creo que sí hay oportunidades importantes que México tiene como exportadora de productos manufactureros, apalancando de una reforma energética, especialmente en la parte de electricidad. Y de gas. Y de gas natural. Pues el gas natural sería importante como uno de los insumos más importantes para la generación de electricidad. Así es. Y ya estamos viendo que además están metiendo nuevos sistemas de tendidos de cable. Aquí en Paseo de la Reforma, en toda la colonia Cuauhtémoc, es impresionante. Están cambiando los cables, están metiendo, parece que fibra óptica también, la Comisión Federal de Electricidad. En fin, están remodernizando para irse rápido por la parte de la reforma, por lo menos energética, porque las otras partes como que todavía no se mueven claramente, ¿no? Ni siquiera el gas dutita, ¿no? Falta mucho por eso, por hacer. ¿Qué opinas de lo que está dando como entorno de la reforma energética, Félix? Bueno, coincido con lo que nos expresa Félix. Definitivamente el impacto de la reforma energética venía en esos dos sentidos: generación de electricidad más barata y de energía más barata para las empresas y para los consumidores mexicanos, y por otro lado el impacto sobre finanzas públicas, ¿no? O sea, esos eran como los dos grandes temas que trataba de atacar la reforma energética. ¿No había antojo de más petróleo, de más generación de petróleo para las finanzas públicas? Sí, por supuesto. O sea, en el fondo también esa era la apuesta, ¿no? Un petróleo caro, donde la producción en México venía a la baja históricamente. Estamos produciendo prácticamente menos de 2,5 millones de barriles diarios de petróleo, y la idea era que se volviera a levantar, ¿no? Lo cual a mí me parece que sí va a suceder independientemente del precio del petróleo, aunque se mantenga a niveles entre 50 y 60, la capacidad de generar y de producir más petróleo en México está aquí, y con el acceso a tecnología y capital yo creo que eso se va a lograr, pero evidentemente esa parte se va a llevar varios años. Sí, porque a este gobierno le pasó lo que al que compró el circo, ¿verdad? En el momento de comprar el circo le crecieron los enanos. Entonces, irse hasta donde está el precio del petróleo es verdaderamente lamentable para esta administración y para todo el país, ¿no? Porque estábamos esperando mantenernos con precios de 80, 90 dólares por lo menos en el barril de petróleo, y para nada, no estamos en esos niveles. Sí, hay que ver la posibilidad de una ventaja de un lado positivo. El lado positivo es que reducciones en el precio de gasolina en Estados Unidos ayuda al consumidor norteamericano a tener más dinero, más poder adquisitivo disponible, y ese podría producir a una demanda para mayores exportaciones mexicanas. Ahora, está reanimándose la economía americana, está habiendo más generación de empleos en Estados Unidos, como para reanimar la economía y que esto jale a la economía mexicana más rápido. Puede ayudar, pero hay que ver hasta qué punto de Estados Unidos sí puede crecer. No estás muy convencido de que en los próximos años haya un boom en la economía americana, ¿verdad? Que hay un boom,
yo sería un poco más cauteloso. Hay que ver si hay cambios en la política fiscal, igual como aquí. Si hay cambios en la política fiscal, haciendo más sencillo el sistema fiscal, si hay una política de reducir la carga regulatoria, como aquí, sí hay un espacio para mucho crecimiento. Pero hay que hacer eso. Pero increíble que seamos tan parecidos en modelos, ¿no? Parece como que... Los problemas son muy similares, ¿eh? Son muy ¿no? similares. Obviamente tiene sus características distintas a cada país, pero problemas en el sistema regulatorio, problemas en el sistema fiscal, problemas en el sistema educativo, existen en los dos lados de la frontera. Por supuesto. Ahora, en la parte fiscal, en la parte regulatoria, ¿cómo lo ves tú, Rafa? ¿Lo lograremos en esta administración, antes de que termine esta administración? Porque la parte educativa sabemos que es a muy largo plazo, pero la parte fiscal podría moverse y la parte regulatoria también mucho más rápido. Bueno, yo espero que sí, ¿no? Vamos, la actitud, así como hemos hablado de cosas pues no tan positivas en políticas públicas en los últimos años, a mí me parece que la decisión de no aumentar el déficit y no aumentar los impuestos ante la caída de los ingresos petroleros era la correcta, es la más adecuada y lo mejor que se pudo haber hecho. Y mandaste un mensaje, ¿no? Además. Mandas un mensaje muy importante de solidez del país, de responsabilidad de finanzas públicas que no debemos soslayar. Me parece que eso es muy importante y que ojalá nos abra la puerta para esta gran reforma de la que hablábamos, ¿no? Volver a poner sobre la mesa una reforma que siga restringiendo y bajando el nivel de gasto, pero que venga aparejada por una disminución de impuestos para que venga el crecimiento a través del sector privado y no a través del sector público. Entonces, en ese sentido, la verdad es que a mí me tiene optimista, ¿no? Y yo creo que de un gobierno inteligente, de un gobierno sabio, de un gobierno realmente que quiera luchar por la democracia, por lo menos luchar por la democracia, sería sabio el decir, perdón, nos equivocamos, rectificamos, como en el caso de la parte fiscal, y decir, tenemos que rectificar la parte fiscal, la reforma fiscal, y también tenemos que acelerar, digamos, el darle más rapidez a la regulación para que las empresas se sientan más tranquilas, con menos miedo de que se les respete la propiedad y de que puedan más rápidamente invertir en México. ¿Cómo lo verías tú eso? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Eso y que se vayan y entender que la reforma energética es una reforma que sí tiene otras vetas por donde puede desarrollarse rápidamente en los próximos 2-3 años sin pensar nada más en el petróleo. Y una característica de la política fiscal del México en ya varios sexenios, en dos partidos políticos, ha sido de que cuando hay una situación de turbulencia, tiene la sabiduría de cuidar las finanzas públicas y no como sería en otros países de gastar como loco con la idea de que ese podría ser el locomotor de crecimiento. Y lo que estamos viendo eso es regresar a esos, una parte muy importante en la filosofía, digamos, de la gente que administra las finanzas públicas. O sea que no somos un país tan platanero, tan bananero, como algunos luego insinúan de ninguna manera. Y lo que no hemos platicado es el tema del aumento en las tasas de interés, eso, que ya viene pronto. Eso va a ser muy importante, pero veremos también si viene por parte de los Estados Unidos, ¿no? El incremento en las tasas de interés. Eso habrá que verlo, ¿no? Es muy probable en Estados Unidos y creo que es aún más probable aquí en México. ¿Por qué no lo dejamos para otro programa? Muy bien. Que será muy interesante hablar de la parte nada más monetaria. Tenemos para entretenernos muchísimo. Muchísimo. Por lo pronto les agradezco muchísimo nuevamente a Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings. HR. Como quieras. Ratings. Sí, porque es mexicana la empresa, ¿no? HR. Sí, HR Ratings, por haber estado con nosotros. Igualmente a Rafael Ramírez de Alba, quien pues es parte ya, como digo, del staff y que es, por supuesto, director de entorno económico de nada más y nada menos que del IPADE. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Efraín, encantado. Gracias y por supuesto a ustedes, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares y hasta la próxima aquí en Estrategia de Negocios.